Buenos días, ¿cómo están tomadores de café? Ya tenemos una taza nueva. Yo me imagino que ya estás por lo menos con media dosis de cafeína adentro y si no, no sé qué esperas. Pero qué chingón que ya estás aquí escuchando todas las cosas que a mí se me ocurrieron durante la semana para platicarte, güey. El tema de hoy para mí es sumamente importante porque es literalmente lo que rige actualmente la realidad social que vivimos. O sea, toda la gente que vivimos en este entendido social donde tu vida es literalmente, está compuesta de tu familia física, tus amigos físicos, tus amigos electrónicos y un montón de circunstancias y situaciones que no alcanza a comprender, ¿no? O sea, todo esto de el que tiene mucho privilegio, el que está desposeído, el que es muy occidental y el que es de una filosofía alterna, es lo que se creó por ahí de los 70s como posmodernidad. Y voy a hacer una pequeña nota aquí. A todos mis amigos, estudiantes de sociología, de filosofía y letras, o simplemente trovadores que creen que entienden a Trotsky, que entienden a Lyotard, que creen que entienden a Foucault. Esto es una conversación acerca de lo que vivimos diario, güey. Claramente no soy filósofo. Si fuera filósofo, para empezar, no me alcanzaría para esta cámara, ¿ok? ¿De dónde viene todo este pedo de que, ya sabes, la generación de cristal, los mazapanes? No es solamente esta idea de una queja sin ningún fundamento. Viene de un solo lugar. Y creo que es importante tocar el tema porque domina toda nuestra realidad todo el tiempo, ¿no? Es decir, cuando no es, güey, es que ese güey es muy blanco, güey. O sea, ¿qué pedo, güey? Habla desde el privilegio de tener coche. Y a lo mejor no te das cuenta que este güey sí tiene coche, güey, pero es la causa fundamental de su ansiedad y de su miedo al fracaso, porque qué tal si no llega a pagar las mensualidades del coche, ¿no? Hablamos de, es que, o sea, esa es tu verdad, la mía, pues la mía es otra, ¿no? Y lo vemos constantemente. Ahorita lo vamos a comentar, pero hay gente que se atreve a dudar la ciencia misma, güey, ¿no? A decir, bueno, o sea, tal vez eso es lo que tú consideras como la ley universal de gravitación o de gravitación universal, pero realmente no es que los objetos caigan, sino que la Tierra los jala. O sea, es este conjunto de creencias que pone en duda literalmente todo y que dio paso a una idea que es en algunos círculos conocida como posverdad, o sea, después de la verdad. Y tiene varias características. Las voy a leer al principio y luego vamos a comentar los casos y vamos a irnos, bueno, no los casos, güey, o sea, más o menos lo que uno entiende. Ya saben que este podcast es acerca de lo que yo entiendo, con mis 17 neuronas, que a veces están todas funcionales y otras están pues como que, ¿qué pedo? ¿Qué estás haciendo? Estoy dormida, déjame en paz, ¿no? O sea, algunas de las características de la posmodernidad, y estas las voy a leer porque es importante como que se entienda bien, que no estoy hablando nada más como al pinche aire o que estoy tratando de criticar por criticar, ¿no? Ahí les va. Primero que nada es antidualista. Esto quiere decir que los posmodernos aseveran que la filosofía occidental creó dualismos y así excluyó el pensamiento de ciertas perspectivas. Es decir, lo que creen los posmodernistas o los posmodernos, digamos, es que el hecho de que actualmente el occidente es el que, pues, rifa, ¿no? O sea, ¿quién puede negar el poder de Inglaterra, de Estados Unidos, de Canadá, de toda esta cultura y económica y de poder económico? Ha excluido a toda la pluralidad del mundo, lo cual es una ilusión, pues, medio falsona, güey, ¿no? O sea, yo no recuerdo, porque no estaba vivo en esa época, pero yo no creo que cuando Gengis Khan era el que rifaba, güey, había nativos americanos, aztecas, mayas y ese tipo de culturas diciendo, pues lo que pasa es que está toda asiatizada la cultura, güey. O sea, también, o sea, acá tenemos nuestros sacrificios y pues no nos hacen caso porque el pinche Gengis Khan es el que lleva todo el pedo, güey, ¿no? O Alejandro Magno, ¿no? Que bueno, ese ya es occidental, pero mi punto es que la realidad es lo que suena tonto, pero es lo que sucede en el momento, güey, ¿no? O sea, criticarlo como si de repente toda la culpa de todo lo que está pasando y de todos los problemas es que el poder está acá de este lado del charco, se me hace simplista. Y esta teoría no es nueva, o sea, esto viene de 1979, güey. Entonces, si todos los hemos escuchado, ahorita vamos a ver cada uno de los casos. Lo hemos visto todo el tiempo. Usualmente es el tipo de güey que llega y te dice, güey, es que lo que pasa es que estás muy occidentalizado, güey. No estás vibrando alto, güey. Mira,
te voy a dar un atrapasueños y un mandala, güey, para que entiendas, güey, que las culturas son diversas. O sea, está chido, güey. Las culturas son diversas, güey. Pero si no las conoces, no las conoces y ya. No es un ejercicio de poder hegemónico por tener solamente Friends en la tele. Créanme, si pudiéramos desaparecer nosotros los de Generación X, esa serie la desapareceríamos. Pero no por eso vamos a ver la versión de Slumdog Millionaire, porque no hay una referencia cultural, no hay una relación directa con lo que viven en India día a día. Pero sí entendemos perfectamente porque así ha bajado la cultura. 6 güeyes tirando la hueva en un café en situaciones económicamente imposibles también. O sea, alguien explíqueme cómo chingada madre Mónica, Ross, Chandler, Rachel y Phoebe y Joey podían pagar departamentos en Nueva York del tamaño que estaban en los que estaban viviendo, güey. No mames, mi departamento es como de 23 metros cuadrados, güey, y pago un chingo, güey. Imagínate en Nueva York. Pero esos son los engaños, que ahorita vamos a llegar a eso, güey, ¿no? Se ha universalizado el entendido de lo que creemos que es real. Y estos, por ejemplo, mi gran problema con los posmodernos es que es una cultura de conflicto constante. El de arriba con el de abajo, el oprimido con el opresor, hombre contra mujer, pluricultural contra unicultural. Y no llegan a ningún arreglo, es solamente una teoría crítica, una teoría en la que todo el mundo está mal todo el tiempo por diferentes razones, güey. Y entonces creo que esta idea, porque si eres blanco, porque eres blanco. Si eres no blanco, pero tienes dinero, porque no eres blanco, pero tienes dinero. Si naciste sin ningún problema de salud, porque naciste sin ningún problema de salud. Y si naciste con algún problema de salud, ¿en qué grado y cómo y para dónde? Este pedo que le llaman interseccionalidad, ¿no? Ahorita lo vamos a... Cuestionan los textos. Y esta es una de las más peligrosas. Les voy a leer según lo que dice aquí, una fuente que ustedes no saben de dónde saqué. Wikipedia. Dice... Los posmodernos también afirman que los textos, y esta es la parte más peligrosa de toda esta cultura, que los textos históricos, literarios o de cualquier otro tipo no tienen autoridad u objetividad inherente para revelar la intención del autor, ni pueden decirnos qué sucedió en realidad. Más bien, estos textos reflejan los prejuicios y la cultura particular del escritor. Pues claro, pendejo. O sea... No puedes escribir desde la nada. No puedes escribir desde una incorporeidad, o sea, desde los fantasmas, güey, ¿no? Todo lo que dices viene afectado por el prisma de tu propio criterio. Pero el señalarlo no nos lleva a ningún lugar, y mucho menos cuestionar la objetividad de textos. Por ejemplo, si hablamos de poesía, pues sí no es cuestionable, es apreciable a través de un montón de criterios. Si hablamos de literatura, pues sí, te puede parecer bueno o malo, o que le faltan elementos históricos o que le sobran. Si hablamos de historia, no nos engañemos. Sabemos que la historia la escribe el güey que rifó más cabrón. Y se acabó, güey. ¿Por qué? Porque no hay nadie más para describirla. Es como cuando los soldados en la Segunda Guerra Mundial o en la Primera Guerra Mundial se iban a la guerra, ¿no? Es decir, 20 millones de soldados nunca se enteraron quién ganó, güey, por ejemplo, ¿no? Y los que ganaron dijeron, ganamos de esta manera, porque el ser humano es así. No es una cuestión del occidente, es una cuestión de que los humanos decimos, pues según yo, lo que yo viví es así este pedo, ¿no? Sobre todo en lo histórico. Pero hay ciertos hechos históricos que son innegables y que el cuestionarlos, pues sirve para tener una mejor perspectiva, pero no nos va a llevar a ningún lado. Y hasta cierto punto puedes decir, bueno, sí, también, güey, es que, o sea, estamos diciendo que los gringos vinieron a salvar al mundo cuando sabemos que entraron a la Segunda Guerra Mundial ya muy al último, ya que les estaban afectando sus intereses y bla. Está cool, pero eso no significa que es culpa de toda la cultura occidental, güey. Porque, repito, cuando el poder estaba en Asia, yo no recuerdo que hubiera culturas europeas diciendo, oigan, o sea, no se vale Gengis, o sea, Gengis Khan está pasando de lanza, güey. O sea, ¿qué pedo con el prejuicio que hay en contra de la banda que tenemos los ojos redonditos, güey? O sea, ahorita nada más rifan los que están así. Y esto que acabo de hacer sería un gran problema
para estas personas que les gusta problematizar los asuntos, güey. Ya es lo que viene, es lo que sigue, ¿no? Pero es peligroso el cuestionamiento de los textos, del cúmulo cultural, porque llegas a la historia, dices ok, llegas a la literatura, dices ok, no te gusta, te caga que escriban acerca de los blancos, etc. Pero ¿qué tal de la ciencia? Y eso lo hemos visto durante esta pandemia. Gente diciendo que realmente la ciencia no te quiere curar, te quiere mantener enfermo para seguirte vendiendo cosas. Realmente las vacunas no funcionan, el virus no existe, el dióxido de cloro cura el coronavirus y te protege, los mandalas, las estampitas. No mamen, es poner en riesgo literalmente la sobrevivencia de la humanidad. Es más, he escuchado de casos, y por ahí les voy a poner el link aquí en la descripción, de una mujer que dice que las matemáticas son no solamente machistas, sino racistas. Es increíble llegar a ese límite de división de esta es mi verdad y esto es lo que yo creo. O sea, sí, tú puedes creer lo que tú quieras, güey. Pero si 1 más 1 no fuera 2, tendríamos todo el tiempo satélites cayéndonos en la cabeza, aviones tratando de llegar a Cancún y aterrizando en las Islas Malvinas, porque la ciencia tiene una manera muy específica de encontrar la verdad. Y cuando se empieza a negar por razones sociales, por discursos políticos sociales, es donde empezamos a tener problemas, ¿no? O sea, está muy bonita tu teoría, qué bueno que te encontraste tirado Nietzsche y empezaste a leer a Foucault y a Lyotard y a todos estos güeyes, pero también tienes que vivir en una realidad, güey, ¿no? O sea, esta eterna lucha de clases que yo les pregunto a ustedes, ¿tú estás peleando con alguien que tiene más dinero que tú o estás buscando cómo le haces para pagar la renta? Hay gente que tiene muchísimo más dinero y que lo pudo acumular a través de diversos métodos. Sí, claro, ¿todos son justos? No, pero nada en la vida es justo. O sea, es esta idea de querer hacer justo para todo el mundo, no solamente la oportunidad, sino el resultado. Y está cabrón, es imposible, es poco natural. Tú no puedes asegurar que una pelota va a rebotar de la misma manera que la otra, por más elementos científicos que le metas, porque hay un factor de incertidumbre que siempre va a jugar un papel. Y no puedes forzar las cosas porque entonces lo que estás haciendo es desviando el crecimiento natural de las cosas hacia un montón de cosas como pequeños monstruos, ¿no? O sea, ¿qué te conviene más? ¿Tener 50 personas muy capaces o que 25 de ellas a huevo sean blancos? O que a huevo sean de X o Y nacionalidad. Es más, hemos llegado al límite en donde las universidades de más alto nivel gringas están limitando la entrada de estudiantes asiáticos porque tienen el privilegio de ser más inteligentes. En ese nivel estamos cuestionando la objetividad del conocimiento. Y de ahí viene, pues obviamente, las Patis Navidades, güey, los Migueles Bosés, toda esa bola de pendejos que dicen, güey, o sea, pues sí, o sea, esa es la verdad que te han metido, güey, durante años de adoctrinamiento, pero pues la verdad es que si tú mueves la mano así, güey, mientras tienes tu atrapasueños acá, güey, se te quita el COVID, güey. Ni siquiera tienen vergüenza de decir que todo lo que han hecho ni siquiera tiene un sustento científico. Y cuando los confrontas con eso, ¿qué crees? Te bajan de las redes. Hoy hay una infección muy cabrona de bajar contenido de doctores que corrigen a doctores sin principios, a doctores sin ética profesional y con muy poco conocimiento actualizado, por refutar ideas tan estúpidas como, por ejemplo, que el hecho de ponerte la vacuna dentro de 3 meses va a matar al 30% de la población. No ha pasado con ninguna vacuna. De hecho, ese imbécil está vivo gracias a una vacuna. Gracias a que no le dio polio cuando nació. Gracias a que no lo agarró la, ¿cómo se llama? Varicela. No sé, escoge tu enfermedad que se quita con vacuna o que se evita con vacuna. Entonces está cabrón, güey. Y hay una parte que es real. La globalización nos ha hecho creer que la realidad es algo que no realmente es lo que pensamos, ¿no? O sea, tú te metes a Instagram y ves a una vieja, güey, o a un güey súper mamado, güey, con todo el éxito del mundo, relojote,
en un Learjet 65 F-32, güey, y diciéndote, tú puedes, el único obstáculo entre tú y el éxito es tú mismo. O sea, y lo ves todo el tiempo. Y hay un punto en el que empiezas a creer que esa es la realidad. Y no es cierto. Todos sabemos, ustedes pueden ir a mis stories ahorita y esto que se ve tan bonito, tan así como de, ay, güey, la luz de fondo y la chingada, vayan a ver mis stories, vayan a ver cómo es el set por detrás. Esa es la realidad. Todos creamos una especie de esfera para ofrecerle a la gente, güey, ¿no? Para decir, esto es mi realidad. Y entonces todo lo que ves en Instagram, todo lo que ves en Twitter, todo lo que ves en TikTok, en las redes sociales, en Facebook, se convierte en una realidad aparente. Se convierte en una realidad en la que tú dices y empiezas a medirte contra esa realidad. Empiezas a decir, güey, ¿realmente soy lo que necesito ser con relación a eso, güey? O sea, me está faltando. Yo no tengo esos zapatos, me hacen falta esos tenis. ¿Qué pedo? ¿Cómo se me puede ver la cara así? Mi abdomen está todo flojo, güey. Y pensamos que esa es la realidad. Y ha dado nacimiento a cosas muy torcidas, como por ejemplo el decir que todo lo que tú haces no tiene un efecto en la realidad, sino que todo lo estamos imaginando, todo es una construcción social, cuando sabemos que no. El privilegio, por ejemplo, de tener que comer. Es más, he escuchado una frase que a mí como ateo me molesta bastante, que es esta onda de los ateos disfrutan de un privilegio epistémico, perdón. Esto quiere decir que nuestra educación nos permite discernir entre lo que es real y lo que no es real. Y probablemente tenga sentido si estamos hablando de si hubiera dos tipos de poblaciones. Alguien que nunca tiene acceso a libros y otra que tiene acceso a libros todo el tiempo. Pero por lo menos en este país tienes que ser muy marginado para no tener acceso a ningún libro, ¿no? ¿Cuál es el problema real? El problema real es que el modificar cómo te refieres a la realidad no modifica la realidad. Es decir, por más que yo diga me autopercibo como una persona guapa, dude, vean, aquí va a haber un close-up, estoy seguro. Vean, ¿ustedes creen realmente que yo puedo autopercibirme como un galán de...? No, pero tampoco me importa. Ese es el problema. Lo cual me lleva a las últimas dos. Una es el giro lingüístico y de esto hemos escuchado en todas partes, güey. Nos tiene hasta el culo tanto a los proponentes como a los oponentes, ¿no? No importa el lado que estés, que es el giro lingüístico. El posmodernismo, fíjense, argumenta que el lenguaje moldea nuestro pensamiento, lo cual es cierto, pero no en el sentido que lo dicen ellos. Nuestro pensamiento y que no puede haber pensamiento sin lenguaje. No es cierto tampoco. Así el lenguaje crea literalmente la realidad. Saben perfecto a qué me estoy refiriendo. Saben exactamente de qué estoy hablando. Si tú, en lugar de decirle a un enano, le dices gente pequeña, entonces su realidad cambia y no es cierto, güey. No es cierto. Si tú dejas de llamarle a alguien de una manera, no va a cambiar la realidad. Si tú dejas de hablar de cierta forma, no va a cambiar la realidad. Es como agarrar una taza y decir, bueno, lo que pasa es que tú puedes tomar agua de esa taza porque tiene el hoyo arriba, pero si lo tuviera abajo, ¿cómo tomarías de esa taza? Pues voltearía la taza para que no se cayera el líquido, güey. O sea, no seas mamón, güey, ¿no? Y entonces tenemos este tipo de cosas como, por ejemplo, ya no te puedes referir a X persona como tal, o vamos a cambiarle el nombre de una condición médica a otro tipo de cosas. Y yo entendería si fuera con la intención de realmente hacer algo al respecto, pero cambiar el lenguaje, fundamentalmente el lenguaje, no cambia la realidad. Cambia la forma en que nos relacionamos con el concepto, desde luego. O sea, no es lo mismo decirle, por ejemplo, yo todavía tengo ese vicio de lenguaje, que es poco elegante ahora, es poco se siente feo, ¿no? Decir mi vieja, ¿no? Entonces,
pero también tengo 46. Entonces decir mi novia, güey, me hace sentir como ese tipo de güey que se esfuerza demasiado por ser joven y va a los antros y dice, hola niña, ¿cómo estás, güey? ¿No? Entonces tengo que encontrar un término que no suene como mi vieja para no sonar como Pedro Infante y otro que tampoco suene como mi niña, güey, para sonar como un tío que imita a Luis Miguel porque eso fue lo único que le dio satisfacción en su vida, ¿no? El pedo de eso es que nos lleva a la siguiente parte, que es otra de las más problemáticas junto con el cuestionamiento de la verdad objetiva, que es la verdad como perspectiva. La verdad es cuestión de perspectiva o contexto más que algo universal. No tenemos acceso a la realidad, a la forma en que son las cosas, sino solamente a lo que nos parece a nosotros. O sea, sí, güey, pero tú puedes creer que un coche a 120 kilómetros por hora probablemente en tu perspectiva, güey, no te mate, pero las leyes de la física son innegables, güey. Vas a acabar como el señor cara de papa cayéndose de una cómoda en el cuarto de Andy, güey. Y a eso es a lo que llamamos posverdad. Es esta mamada donde, una vez más, te metes a Instagram, te metes a Twitter y hay güeyes repitiendo cosas que no tienen ningún sentido en la realidad. Las vacunas no sirven, la tierra es plana, esos son los que más me divierten, güey. La tierra es plana, o sea, tú velo, está todo planito, está todo planito. ¿Cómo va a ser redonda, mano? Está todo planito, ¿no? Y tienes accidentes con este tipo de personas como el güey que intentó construir un cohete usando la ciencia a la que tienes acceso pensando que la tierra es plana, subió a cerca más o menos de 1 kilómetro y se desplomó perdiendo la vida, chocando contra el globo terráqueo. No, a mí me da mucha risa. Tienes ese tipo de güeyes, tienes otro tipo de güeyes que niegan que las matemáticas funcionen, que es solamente una construcción que hemos hecho, a pesar de que esto que están viendo ustedes es posible única y exclusivamente por las matemáticas. Si no tuviéramos matemáticas no tendríamos nada, güey. O tenemos a gente como Pati Navidad diciendo que hay gente que está buscando controlarnos de la manera menos eficiente de la historia, güey, ¿no? Te dan un paquete limitado de internet y algunos megas para que puedas más o menos engancharte en comprar cosas, pero sí, te van a regalar un chip 5G cibernético que de alguna manera se va a alojar en tu cerebro para poderte controlar. Claro, así es como funciona, güey, ¿no? Si por eso todo el mundo traemos el último teléfono más caro porque lo regalan, porque les interesa regalar cosas a la gente, güey, ¿no? Está muy cabrón que esto sea una teoría tan popularizada, pero no es que no se entiende. Imagínate que tú te paras en la mañana y tú vives una realidad X o Y, la que tú quieras. Pero de repente abres tu Instagram y hay un güey que al parecer está en un spa y en un resort increíble, güey, ¿no? Le ves ponerse sus zapatos, unos zapatos de $700, güey. Se sube a un coche de más de $50,000 y todo lo logró con ganas. Todo lo logró esforzándose. O de repente ves influencers que dicen, ay, güey, pues aquí dándome un día de spa con mis amigos, no sé qué, siempre vengo aquí. Nunca va ahí. Se lo regalan porque el spa necesita que más gente vea que ahí te pueden acariciar la cara durante 2 horas por $2,000. Y de repente te volteas a ver a ti y dices, güey, no tengo la camisa, no tengo los pantalones, no tengo el coche, no tengo el spa. ¿Qué es lo que soy, güey, no? Y empiezas a pensar que eso es real. Empiezas a cuestionar tu forma de relacionarte con tu entorno. Pero al final del día, la realidad siempre va a ser la realidad. Los que más odio acerca de esto son los antivacunas. Porque en la época que estamos viviendo actualmente, es literalmente terrorismo biológico, güey. Y defenderte con esta idea estúpida de que es mi verdad, es lo que yo entiendo, güey. Es literalmente como si escucharas a un terrorista musulmán decir, Alá es grande, jala el cordón, ¡pum, güey! Es exactamente lo mismo. Por eso yo les digo algo, y sobre todo contra los antivacunas. Los padres antivacunas realmente son pro aborto. Solamente quieren que sea sorpresa. ¿Café?